Gracias por la invitación, que cuando me dijiste si venía, pues yo en principio de una forma inconsciente dije que sí. Me parece que en la segunda conversación que tuvimos me dijiste que venía Pep y Elías Torres, y entonces ya dije que sí. No sabía para qué, pero sabía por lo menos que nos íbamos a encontrar aquí, ¿no? Después yo creo que tuvimos otra llamada donde yo no sabía muy bien movimiento moderno. Yo, ¿cómo voy a hablar del movimiento moderno? ¿Qué tengo que decir? Digo, no, si lo que hace falta, lo que queremos es que habléis de vuestras cosas, lo que hacéis, cómo lo hacéis y tal. Y entonces ya me quedé más tranquilo, ¿no? Porque yo nunca había pensado si tenía relación o no con el movimiento moderno. Lo que sí tenía certeza es que no tenía relación con ninguna otra cosa, ¿eh? Y el movimiento moderno nunca lo había pensado, pero certeza absoluta que no tenía ni con el postmodern, ni con el deconstructivismo, ni con todas esas vainas, ¿no? Que para mí siempre fueron como ramas adventicias que lo que estaban era molestando al desarrollo verdadero de la arquitectura. O sea, como una rama adventicia que se está chupando, digamos, la energía necesaria para avanzar en un camino, y son esas ramas que salen, se quedan ahí ya, pero bueno, no significan una aportación sustancial, me parece, porque esas van y vuelven, o se quedan donde llegaron, y lo que hay que hacer luego es partir de cero otra vez. Cero no, porque lo último interesante que hubo, pues se reengancha, ¿no? Entonces, pues yo nunca me había planteado esas cosas, ni siquiera que no pertenecía a otra cosa que no fuera el movimiento moderno, porque, no sé, yo hago el trabajo de todos los días de la mejor manera que puedo, siguiendo un poco, digamos, la posición que tenía Alejandro Lasota cuando decía el arquitecto resuelve problemas de arquitectura, ¿no? O sea, te da un problema y lo resuelves, ¿no? Y lo resuelves pues con todo lo que es la disciplina de la arquitectura. Entonces, los siguientes que me dijeron, oye, que hay que poner un título. Y yo, caramba, un título. Y entonces, después de un par de intentos, dije, bueno, pues vamos a poner arquitectura en presente. Arquitectura en presente, que claro, se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Toda la arquitectura está en presente, en el sentido que cuando se hace es presente, ¿no? Luego el presente no sabemos cuánto dura, ¿no? Pero se puede adjudicar a un periodo, etcétera, etcétera, ¿no? Hay el presente, digamos, el tiempo. Se trata de hablar de la dimensión temporal de la arquitectura, que es lo que a mí más me importa en este momento, ¿no? Y me viene importando. Entonces, cuando dices presente, piensas primero que hay un tiempo, una dimensión geológica, ¿no? Que es la que configura el terreno, la que configura, digamos, las montañas, los desiertos, etcétera, etcétera. Luego hay un tiempo histórico, ¿no? Que es el que surge, digamos, por la acción de la cultura, del ser humano, que va actuando aquí y allá. Pero luego hay otro presente, que es el presente propio de la propia arquitectura, ¿no? Si vemos esta imagen que os traigo, vemos primero un paisaje bellísimo, es una foto que saqué del País, ¿no? Dominical, ¿no? De los monegros, y que cuando vemos esto, pues es como si fuéramos desde un avión y todos, pues podemos decir qué belleza, ¿no? Si nos bajamos del avión y fuéramos por los caminos, ¿no? Pues veríamos otra realidad, ¿no? Pero cuando yo veo el cuadro de Van Gogh, es que con los medios de la arquitectura ha sabido resumir todo eso y hace que esa cosa difusa, ¿no? De repente nos la traslada a un presente a través de los medios de la pintura. O sea, de cómo entiende él el paisaje, pero luego es que lo traduce con un pincel, con unos colores, en un lienzo, con unos formatos, eligiendo un tema, eligiendo una composición, ¿no? Y entonces para mí eso es pintura en presente, porque cualquiera que se ponga delante de ese cuadro, en ese presente suyo de verlo, ya está viendo pintura. O sea, y ya se está conmoviendo, ya está empezando, digamos, a disfrutar de un paisaje, digamos, que no es ese, sino es los paisajes, ¿no? Y se está trasladando, digamos, a una dimensión que podríamos decir estimulante, a una dimensión de gozo, ¿no? A una dimensión que limpia el alma, de alguna manera, ¿no? Y entonces, cuando yo pensaba en el presente, decía, bueno, podíamos poner tiempo y lugar como subtítulo, pero después pensaba aquí y ahora, presente aquí y ahora, ¿no? Entonces,
digamos que la arquitectura se entiende mucho desde el punto de vista espacial, ¿no? El punto de vista de una configuración geométrica, en 3 dimensiones, etcétera, ¿no? Pero cuando vemos este cuadro de David Hockney, ¿no?, pues indudablemente lo que nos interesa no es la forma que tiene esa terraza, sino lo que nos está transcribiendo de una cualidad del espacio. Nos está contando cómo se vive ese espacio, ¿no? Nos está contando la vida que ocurre ahí y nos podemos imaginar escenas de lo que puede pasar allí. Y no nos importa si es en ángulo recto, si es más alto, si es más bajo. O sea, nos está contando la cualidad del espacio. Y esa cualidad del espacio es la que aporta, digamos, en el momento en que uno entra en ese espacio, ¿no?, empieza a moverse, digamos, en el mundo que está presentado y que se hace posible en ese marco, ¿no? Entonces, ahí, pues, cuando a Álvaro Aalto le preguntan ¿cuál es la unidad de medida que usted necesita para trabajar? Él contesta, yo el milímetro. Y yo añadiría que yo el segundo. Porque en el momento que entras la arquitectura tiene que actuar. Y tiene que actuar en una dimensión que te embarga, en una dimensión que te dispone a vivir de una determinada manera, ¿no? En una dimensión que no es inocua, en una dimensión donde además pues se queda prendida la vida, ¿no? Esta es una imagen de una de las 2 ventanas que yo tenía en mi despacho en Múnich. Y claro, es una ventana pues normal, no tiene ningún invento, no es ni oscilobatiente, ni es corredera, es una ventana que se abre y se cierra, ¿no?, que sin embargo tiene una fuerza inmensa en el ambiente que se creaba dentro, según la estación, si estaba abierta, si estaba cerrada, si echabas las cortinas, si estaban echadas las cortinas y abiertas las hojas, pues entonces venía el viento y movía estas cortinas, unas cortinas que eran de retor, con lo cual dejaba pasar la luz. Luego había una persianilla, hay una persianilla ahí arriba, ¿no?, que si la baja, o sea, creaba un montón de situaciones y esas situaciones, digamos, impregnaban el espacio de una cualidad. Y entonces ahí, pues había exámenes, encontraba colegas, desarrollaba trabajo. Y todo eso, yo cuando ahora pongo una imagen de estas, es que tengo prendidos ahí 20 años de mi vida. Es que no me han pasado en un espacio, digamos, más o menos bonito, interesante o no sé qué, ¿no? Es que daba la posibilidad de identificación, de que ese espacio tuviera un carácter y donde mi persona, mi vida, pues iba desarrollando cosas y de alguna manera eso se va quedando, digamos, impregnado, se queda impregnado. Y entonces para mí esta ventana, es verdad, me traslada a una cierta emoción, ¿no? Tiene recuerdos, tiene connotaciones, tiene el resumen de una existencia. Entonces, es que para mí la arquitectura, si no tiene eso, no es arquitectura. O sea, si somos indiferentes al espacio en el que vivimos, quiere decir que de alguna manera el arquitecto no ha hecho nada por nosotros. O sea, no nos ha hecho mejorar en nuestro talante de vida, no nos ha puesto en una posición adecuada, y todo eso tiene que ocurrir, pero inconscientemente, porque claro, si entramos ahí y ya vemos, toma ya, mira, no sé qué, pum, 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 entonces eso es molesto, ¿no? Eso es condicionar la libertad. Si el arquitecto es capaz de crear, digamos, unos lugares que sean en el marco en el que se desarrolla su vida, sin entrometerse en la vida, entonces para mí está, digamos, empezando a actuar como arquitecto, ¿no? Para mí la arquitectura es algo que ocurre entre vida y vida, o sea, entre la vida que hemos experimentado, ¿no?, la vida que conocemos a través de lo que sea, de nuestra propia experiencia, de la literatura, de las películas, de los recuerdos, de lo que sea, ¿no? Y nosotros cuando actuamos como arquitectos podemos pensar en arquitectura, que es lo que hace la mayoría, o podemos pensar en la vida que va a ocurrir ahí dentro. Entonces estamos pensando en unos seres humanos que no son los que conocemos hoy, sino que serán los que vengan dentro de 100 años o los que sean, y qué es lo que ocurre cuando nosotros entramos en una iglesia románica, por decir algo, ¿no?, y de repente eso se hizo no sé cuándo, pero entras allí y te quedas sobrecogido, ¿no? Ocurren unas cuestiones, ¿no?,
que hace que te acuerdes de esa sensación, ¿no? Te acuerdas de alguna manera, aunque no la puedas ni siquiera describir. Entonces yo creo que la misión del arquitecto es crear esos marcos donde de alguna forma pones a las personas que viven en una disposición al gozo, al disfrute y al mismo tiempo con todos sus problemas. O sea, no quiere decir que es que vayan a desconectar, no, están viviendo una vida como en una sensación, como cuando te vas de vacaciones, ¿no? Y de repente descubres el mar y la playa, estás 15 días allí y eso te aporta un relajo, te mete en una dimensión temporal y te deja una huella. Y claro, si vas a un sitio que te deja indiferente, que no supone nada, pues para eso no vas, para eso te quedas en tu casa, ¿no? O sea, esa dimensión cualitativa que yo creo que es precisamente el marco en el que aparece la arquitectura, o sea, más allá de lo evidente. Es lo que discutíamos el otro día de lo que es un análisis cuantitativo, ¿no? Donde vas obteniendo datos, cuántos coches pasan, qué grande es, cuántos árboles hay mucho ruido, hay poco ruido, pero esos son datos que si te quedas en ellos, pues no vas a ningún lado, ¿no? Es como cuando un ciego coge un objeto, pues activa toda su experiencia vital, activa todo para descubrir, no sé, qué es esto que tengo en las manos. No lo pesa y lo huele y lo chupa y lo no sé qué, ¿no? Sino que él intenta, con todo lo que tiene a su disposición, activarse, ¿no? Para llegar a una conclusión, además, lo más certera y lo más rápida posible. Claro, en la arquitectura muchas veces nos quedamos en la medida, en el chupado del objeto, en no sé qué, ¿no? Y creemos que de ahí vamos a deducir con acierto lo que debe ocurrir. Yo creo que tenemos que ser suficientemente perspicaces y condicionar y digamos, educar una forma de comprender el mundo donde nosotros estemos viendo lo que queda detrás. Lo que no tiene por qué ser, digamos, evidente, ni tiene que ser posible para todas las personas, ¿no? O sea, claro, cuando has activado una forma de vibrar, de entender, de descubrir, entonces, claro, el arquitecto no trabaja para una realidad de hecho. La realidad de hecho la conocemos todos, ¿no? Una realidad de hecho desde la política, lo que queramos, ¿no? En un solar, en no sé qué, pues se hace esto, se hace lo otro, no sé qué, porque hay que hacerlo, es así. Pero es que el arquitecto tiene que estar pensando en la realidad potencial, en aquello que puede llegar a ser, en aquello que puede llegar a ser a través de una actuación que es permitida porque la propia condición en la que estamos situando nosotros, estamos observando la realidad, lo permite. Cuando eso se hace y se hace bien, lo que pasa es que se da por hecho, mira, claro, qué fácil era, ¿no? Y entonces se vuelve a establecer otra realidad de hecho, que es aceptada, y de ahí vuelve a partir la sociedad, ¿no? Y vamos dando saltos, digamos, como cuánticos, ¿no? En los cuales pasamos de un estado de aceptación de una realidad a través de una demostración fehaciente de que las cosas se pueden hacer a otra, y cuando ya estás en la otra, todo el mundo dice, mira, qué fácil. Claro, si se está condicionado por unos prejuicios, si se está condicionado por una forma de entender cuál es la misión del arquitecto, entonces, claro, no nos liberamos para atender a las cosas que yo creo que son importantes, ¿no? Cuando yo terminé en la escuela de Múnich, vinieron unos estudiantes a preguntarme, oiga, ¿y usted que ahora se va, qué podría aconsejar a los jóvenes que empiezan a estudiar? ¿Usted qué cree que es lo importante? Etcétera, etcétera, ¿no? Y yo le dije, pues mire, yo creo que después de tanto tiempo, yo creo que es más importante pensar que saber. Pero yo lo que recomiendo es que todos los días aprenda todo lo que pueda. ¿Pero qué quiere decir? Que entonces ese conocimiento se somete a un pensamiento, se somete a una elaboración, se somete a una intención. Y entonces vale para algo. Pero si tenemos muchos conocimientos, pero no los ordenamos en una forma, digamos, coherente, digamos, que corresponda a un universo personal, entonces eso pues puede ser esto o lo otro. Entonces, claro, nos podemos dejar aconsejar con el primero al que le preguntemos, ¿no? Y dirá, sí, tal, no sé qué. Estoy hablando con connotaciones, digamos, derivadas, ¿no?
para los buenos entendedores, ¿no? Entonces, claro, esa es nuestra tarea. La tarea es aportar desde una posición que nos la da, digamos, el saber del arquitecto, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Podemos equivocarnos, podemos atinar de lleno o no, pero si no lo intentamos seguro que nos equivocamos. Aquí tenemos una partitura de Mozart, el rapto del Serrallo, que claro, esta partitura se puede ver de muchas maneras. O sea, para el que no sabe música, pues es, no sé, pues una gráfica con unas rayas, unos puntitos, que algunos lo verán como una cosa interesante, otros lo verán como una cosa que no les dice nada. Pero claro, es que los que saben música no están leyendo la partitura, es que están oyendo la música. Para una persona que sepa música, le está sonando la música en la cabeza, ¿no? Podemos poner otro ejemplo. Si yo aquí en lugar de esta imagen pongo una imagen que ponga H2O, pues para muchos que no sepan nada les gustará la H2O, dirán, uy, qué letras más feas, qué grandes son, qué pequeñas son, ¿no? Puede haber otros que detrás de su conocimiento recuerden el átomo de Bohr y recuerden las capas de los electrones y que para intercambiar dos posiciones en el oxígeno necesitas 2 electrones, etcétera, etcétera. Entonces se queda en la técnica, ¿no? Pero es que puede haber otro que cuando ve H2O está viendo el mar, está viendo el agua de la ducha, está viendo el riego de las plantas. Claro, es que hay muchas diferencias. Claro, si nosotros nos quedamos en el H2O, o bien gráfico, que ocurre muchísimo en este momento, ¿no? Porque estamos creando imágenes, estamos creando objetos, ¿no? Que lo ponemos con forma de pepino, con forma de no sé qué, surge una torre, surge un ayuntamiento, surge no sé qué, pero con cosas, formas que no vienen a cuento, pues estamos, digamos, en un entendimiento que no es el que tiene que dar el arquitecto. Yo pienso que el arquitecto tiene que conferir a la construcción el derecho a existir. O sea, cualquier edificio que no consiga su derecho a la existencia es que está mal planteado. ¿Y cuál es, digamos, entonces la misión del arquitecto? Pues además de que tienes que saber construir, lo que tienes que saber es por qué construyes, para qué construyes, dónde construyes, por qué surge esa construcción. Entonces estás dando sentido a la construcción. La construcción será, digamos, el esqueleto de algo que tiene vida. Si no, será solo construcción, y que podemos decir es edificación. Muchos de los esfuerzos de los arquitectos se convierten en edificación, es una cosa construida, sí, tiene pilares, no se cae, tiene ascensor, pero eso no tiene derecho a la existencia. El derecho a la existencia lo gana cuando se activa, digamos, una razón de ser que entonces hace que eso esté hecho para que la gente viva, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, estamos haciendo un organismo que tiene sentido en una sociedad que necesita, digamos, ese soporte. He tenido que quitar muchas imágenes por la cosa del tiempo, que de todas formas seguramente no vamos a pasar de 10 o 12 más, pero cuando ves una cabaña, digamos, en un poblado africano, ¿no? Y ves cómo está hecha, ¿no? Y ves a la persona que ha hecho la cabaña sentado, ¿no? Allí con su ropaje, ¿no? Y ves sus armas. Es que hay una coherencia total entre el arma, el vestido y la arquitectura. Entra dentro todo de una dignidad, de una forma de entender su ser y su estar en la vida, donde es que no puede decir que si el tambor que tiene o las cerámicas con las que trabaja o su forma de vestirse o su casa, ¿dónde se corta es que es un continuo en el que se basa su propia existencia. Ellos lo hacen naturalmente. En nuestra sociedad hay que coger a un señor que se llama arquitecto y decir, oiga, hágamelo, que yo no sé. Y entonces, claro, ahí está la misión del arquitecto, en aportar eso que empieza donde termina la evidencia. Cuando la construcción se presenta sin manipulaciones, digamos, mentirosas, diría yo, las construcciones y los tiempos
se yuxtaponen y no pasa nada, se entiende muy bien. O sea, ese puente sobre el otro puente de madera, no nos tenemos que plantear si está bien o está mal, está. Y claro, si partimos de que para que esté bien el del tren también tiene que ser de madera y también tiene que ser no sé qué, entonces entramos en los conflictos que tenemos cuando entramos en el mundo de la intervención sobre el patrimonio, ¿no? Porque ¿qué hacemos? Si estamos caramba, estamos aquí en un poblado no sé qué, o estamos en una ciudad histórica, ¿y qué hacemos? Hágalo usted, digamos, de forma inteligente, de forma natural, sin manipulación, ¿no? Digamos que hay una tendencia a estar cargado de prejuicios, ¿no? Y entonces cuando llegas allí, pues tienes un dilema. Pero cuando la arquitectura es el resultado de una inteligencia que se le ha depositado, una inteligencia que es racional y emocional, porque tenemos las dos, los seres humanos, pero si aprendemos a combinarla, si aprendemos a pensar cuando sentimos y a sentir cuando pensamos, lo que ocurre es que lo que sale es un producto de las dos cosas, o sea, acierta y cumple, digamos, la función racional, y acierta e incumple la función emocional, están superpuestas. Y entonces lo que sale va cargado, digamos, de naturalidad y de emoción. Entonces no tenemos esos problemas, digamos, de cómo actúo yo ahora, porque estás actuando de una forma, ¿cómo diría?, abierta en el sentido de que no tienes preconfigurado el resultado. En el sentido que decía Alejandro de la Sota, lo que estás haciendo es resolviendo un problema de arquitectos, de arquitectura. Esas faltas, digamos, de atino se producen la mayor parte de las veces por las cargas que tú tienes de prejuicios, de convenciones. Y si hay algo que hizo el movimiento moderno fue liberarnos del lastre de la convención. O sea, de esto se hace así porque siempre se ha hecho así. Entonces llegan unos señores y dicen, no, cuidado, perdone, esto se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Y entonces entra la funcionalidad, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, pues yo sí tengo que ver con el movimiento moderno, algo, ¿no? Porque no me planteo las cosas como han sido siempre, sino que cada vez que me enfrento a algo, no sé, no tengo ni idea de lo que va a salir, no lo sé, ni quiero que salga de una manera determinada, ¿no? Luego, claro, tienes tus vericuetos, tienes tu universo personal, que hace que utilices el instrumento, pues con lo que te permite tu habilidad, por así decir. Esta imagen a mí me emociona muchísimo, ¿no? Porque es un aparato, digamos, súper sofisticado, ¿no? Preparado para digamos, una lucha con unas temperaturas, en unas condiciones extremas, ¿no? Parece un tiburón después de la batalla, ¿no? O sea, cuando ves eso, estás viendo realmente que este aparato está hecho para dejarse desgarrar, ¿no? Pero que llega triunfante y tiene heridas, ¿no? Entonces, cuando le sanan las heridas, no lo dejan bonito, no lo dejan todo lisito, sino que se admite que la existencia y la batalla que ha sufrido en 3 o 4 o 6 viajes, ¿no?, va dejando sus huellas, y eso lo hace maravilloso, ¿no? Cuando yo veo la imagen de abajo, ¿no?, que no sé si desde ahí se ve o no, yo como me tengo que poner las gafas, pues a lo mejor se ve mejor, ¿no? Entonces, pues ves que se van reponiendo, que las cosas tienen juntas, que tienen tornillos, que tienen colores, y eso lo hace maravilloso. Y nosotros nos estamos dedicando a intentar hacer una arquitectura lisa, que no tenga juntas, que el techo sea igual que las paredes. ¿Pero qué estamos jugando? O sea, claro, no es creíble, no se hace creíble. Y como no se hace creíble, pues nosotros nos apartamos de ella emocionalmente. Cuando de eso se hacen muchos y se crea una ciudad, la ciudad es invivible. Y entonces todo el mundo se va al casco histórico, ¿no?, donde las huellas del tiempo, donde el azar ha ido, digamos, chocando y ha ido creando algo que nos llena, digamos, de curiosidad, para empezar. Una curiosidad que no queremos desvelar tampoco, ¿no?, pero queremos vivirla. Entonces, estamos en un momento en el que, lo que decía José Ángel, yo creo que necesitamos que haya emoción, pero no una emoción descontrolada, porque si la emoción es descontrolada, entonces no compagina con la razón, y entonces estamos pues saliéndonos del campo de actuación de la arquitectura.
Esto es una imagen de una marioneta, como podéis ver, y me preguntáis ¿por qué? ¿Para qué traéis esto aquí? Bueno, pues esto es una imagen que viene a cuento con un relato, por así decir, de Heinrich von Kleist, que es un escritor del siglo XVIII, final del XVIII, alemán, idealista, ¿no? Y que cuenta la historia, por así decir, del mejor bailarín de la Ópera de Viena, que va todos los días al parque a ver un teatro de marionetas, ¿no? Y hay alguien que le conoce como el mejor bailarín de la Ópera de Viena y tiene una curiosidad inmensa, de este señor que viene a hacer aquí a ver una cosa tan torpe como unas marionetas, ¿no? Entonces se le acerca y le pregunta, oiga, pero usted, ¿por qué viene aquí? Dice, es que yo vengo a aprender. Dice, ¿cómo usted a aprender? ¿Pero qué va a aprender de una marioneta torpe cuando usted puede hacer lo que quiera? Le dice, no, mire, es que una marioneta nunca se equivoca. Todos los movimientos de la marioneta corresponden al fenómeno de la gravedad. Y entonces los movimientos son auténticos, son verdaderos, son creíbles. Sin embargo, como bailarín, pues muchas veces tiendes a tener intenciones, ¿no?, donde el centro de gravedad de la intención se descoloca frente al centro de gravedad del movimiento. Y entonces aparece lo que se llama la afectación, el amaneramiento, ¿no? Y entonces todos conocemos una persona que quiere con una de tutú hacer un gesto raro, ¿no? Entonces lo que hace es el ridículo, ¿no? Entonces, claro, este señor quería evitar el caer en eso y iba a pensar, a ver en cómo puedes acoplar el centro de gravedad de la intención con el centro de gravedad de la realidad. Y yo creo que es que los arquitectos tenemos que aprender eso. ¿Dónde está el centro de gravedad de un problema y qué hay que hacer para resolverlo? Y no ir cargado de intenciones ridículas, porque es que ves ciertos edificios y es que es ridículo, ¿no? Los esfuerzos que se hacen para nada. Y claro, como es un esfuerzo para nada, acaba siendo ridículo, ¿no? Y entonces ves a la señora gorda del tutú intentando hacer movimientos y saltos increíbles, ¿no? Y esto es una piedra, por lo menos tan larga como esta mesa, que tiene el escultor Fritz Koenig a la entrada de su terreno. Es un terreno muy grande porque este señor criaba caballos, llegó a tener una medalla mundial de la cría de caballos árabes y tiene su taller. Este señor es el que hizo la escultura que estaba en el centro del World Trade Center en Nueva York, ¿no? Entre las dos torres había una especie de esfera, ¿no? Y cuando hubo el atentado, ¿no?, pues se quedaron abolladas estas, ¿no? Lo digo para que se pueda identificar quién es este señor, que por otro lado no es muy conocido. En Alemania sí, ¿no? Es una figura, digamos de un reconocimiento total, ¿no? Y entonces tiene 90 años, una cosa así, es una persona excepcional, ¿no? El mundo en el que vive, ¿no? Y si se ve su escultura, bueno, tiene escultura de los años 50, luego va evolucionando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esta piedra estaba en el campo, estaba tirada por allí, ¿no? Y él, yendo paseando, la ve y de repente ve un oso, ¿no? Y cualquiera de nosotros hemos pasado por allí, una piedra más, ¿no? Sin embargo, él pasa y ve un oso. Y entonces dije, que la cogen, póngamela delante de mi taller, y se convierte en un hecho excepcional. O sea, convierte un hecho cotidiano, que pasar por el campo y pasar por encima de una piedra, y esa piedra la convierte en algo extraordinario, en algo excepcional. Y yo creo que de aquí podemos aprender que, y por lo menos es mi intención, convertir lo cotidiano en excepcional. O sea, hacer que cuando te levantas por la mañana en un espacio que es tu vivienda, que ya te levantes, digamos, como respirando bien, ¿no? Y que digamos, eludir, el querer hacer de lo cotidiano la rutina, de lo extraordinario lo extravagante. Y entonces estamos en lo que estamos, que resulta que la arquitectura diaria que se hace es rutina,
¿no? Y por tanto no se hace gran esfuerzo porque se asume, digamos, que para una mala vida, ¿no? Como va a vivir una persona que va a trabajar por la mañana y qué tal, que tiene una vivienda de 50 metros cuadrados, tiene una vida, pues ya sabemos lo que puede pasar, ¿no? Y entonces cuando ese arquitecto le da la posibilidad de decir, hombre, hay que hacer la ópera de no sé qué, entonces toda su frustración de todo lo que está haciendo como rutina, de repente lo convierte en extravagancia, ¿no? Y entonces sale, pues no sé, esas cosas que vemos ahora en los periódicos, que ganan premios, que se dan Pritzker y demás, ¿no? Y claro, si hiciéramos de lo cotidiano algo extraordinario, no necesitaríamos elevar entonces el tono para entrar en lo extravagante, ¿no? Yo creo que cualquier acción de arquitecto tiene que ser sublime. Tiene que ser sublime en el sentido de poner al ser humano, digamos, en esa disposición más humana. Y eso ocurre todos los días y a todas las horas. Entonces no hay encargo pequeño ni grande. Entonces hay un aprecio al ser humano, un aprecio idealista, digamos, a la mejora de la sociedad, o sea, a querer que la sociedad sea mejor y que tenemos que aportar con pequeños granitos de arena, cada uno de nosotros, esa calidad, ¿no? Y esa cualidad. Bueno, pues dicho esto, ya no sé cuánto tiempo me he comido. ¿Hemos terminado ya o no? ¿Cuánto queda? Bueno, pues entonces tenemos para ver algo. Bueno, entonces, yo lo que ahora he traído, o sea, he hecho esta presentación, que es la que a mí me mueve, es lo que me interesa, y es como donde encuentro las claves para trabajar, ¿no? Que son unas claves que al mismo tiempo son tan generales, que tampoco son claves, ¿no? Es una especie de actitud ante el trabajo, actitud ante aquello que se me presenta y que tengo que resolver. Pues he traído unos proyectos. El primero es de Granada, que es un proyecto que presenta, digamos, muchas cosas juntas, ¿no? O sea, presenta primero una dimensión en el tiempo histórico, ¿no? Porque es un edificio que ya existe y que tiene, digamos, que ha pasado 500 años transformándose, añadiéndose, etcétera, que se convierte en escuela de arquitectura y que se convierte en escuela de arquitectura hoy. O sea, pero eso es una dimensión histórica que, si os digo la verdad, no me interesa, porque son hechos que ya están allí. Pero luego hay otra que es, ¿qué haces? Veis ahí el puntito que va creciendo y se transforma en esto, ¿no? Vemos la Alhambra y la Escuela de Arquitectura, lo cual relativiza también la cosa, ¿no? Si ya está eso allí, no voy a hacer de Gehry en Bilbao, ¿no? Porque no tendría sentido que a los pies de la Alhambra quieras hacer algo que se saliera de tono, ¿no? Pero, por otro lado, es que esto es un barrio degradado. Es un barrio degradado y este edificio ha sido el hospital militar hasta hace 20 años, ni siquiera, ¿no? Y este hospital militar daba vida a un barrio, ¿no? Claro, cuando el hospital militar se va, eso se queda vacío. Y un barrio que de por sí tiene, digamos, una población, digamos, problemática, o con problemas más que problemática, con sus problemas, de repente pues se le va, digamos, casi lo que le daba vida al barrio, ¿no? Y entonces la Escuela de Arquitectura compra el edificio, mejor que la Escuela de Arquitectura, la universidad lo compra, pero la Escuela de Arquitectura es la que está decidida a hacer algo con eso, ¿no? Y hace un concurso internacional. Esto estamos hablando del año 98. Entonces yo me presento y intuía que me iba a caer el marrón de ganar, porque estas cosas cuando sabes lo que viene detrás, te dice, caramba, cómo lo gane, ¿no? Yo tuve una experiencia similar con la Casa de las Conchas, en unas circunstancias donde en una sala donde había 30 arquitectos se podía elegir encargo, ¿no? Porque el Partido Socialista llega al poder y tiene un montón de bibliotecas, entonces nos reúnen arquitectos más o menos de toda España y dicen, bueno, hay que hacer una biblioteca en Granada, ¿quién quiere hacerla? Es lo que ha cambiado el mundo, ¿no? Y entonces Andrés Perea dice, yo, vale, adjudicada. ¿Y quién quiere hacer, no sé, Tusquets? Venga, adjudicado. Y llega a la Casa de las Conchas y no la quiere hacer nadie. Y entonces, como yo no era ni Tusquets ni nada, levanto la mano y digo, yo, ¿no? Y entonces, pues, dicen, sí, pero es que hay que hacer el proyecto en 2 meses. Y entonces cuando dije yo ya me reí y digo, sí, en 2 meses no me ha dado ni los planos. Efectivamente, luego duró, pues no sé cuánto tiempo, ¿no?
El caso es que ya sabía lo que era meterse con un edificio, digamos, que tienes que entrar en resonancia con él, que tienes que analizarlo y que tienes que ver cuál es su interpretación hoy y de qué manera lo entiendes para que reviva de sí mismo, no para que le añadas algo, ¿no? Que le metas un chute para que aguante 2 noches más, sino para que reviva de sí mismo, ¿no? Y entonces, cuando gané esto, dije, madre mía, la que te ha caído, ¿no? Bueno, efectivamente, el edificio se terminó en 2015, hace 2 años, o sea que ya se puede echar la cuenta, eran 17, me parece, los que salen, ¿no? De hacerse, no hacerse, se para, se sigue, se cambia el programa, etcétera, etcétera. Bueno, pues dicho esto, vemos aquí unas imágenes de un estado que, bueno, no hace falta poner más imágenes ni os lo cuento, porque lo podéis imaginar perfectamente, ¿no? Un edificio degradado, etcétera, ¿no? Entonces, nuestra posición en el concurso es decir, vamos a resolver el edificio dentro de lo que existe. Pero claro, había las tentaciones, hubo participantes en el concurso que sacaban un cuerpo de vidrio que salía, otros tiraban una parte y la hacían nueva, y yo creía que en el barrio con gente con sus problemas y tal, era una ofensa, digamos, que los colegios de arquitectos, que los arquitectos vinieran ahí con una chulería, ¿no? O sea, enteraros, ¿no? Digo, claro, voy a enterar, si no puedo ni vivir, ¿no? Entonces, el reto es, hay que hacer algo que con lo que hay resolvamos el problema. Con las transformaciones, lo que decía Elías, que alguna vez decía, esto es limpiar y barrer. Bueno, pues con el limpiar y barrer, ¿no? Habría que conseguir que eso funcionara. Bueno, simplemente la estructura es una estructura de un edificio que casi comprende la manzana entera, tiene 100 por 50, y la que hay 2 patios, un patio histórico con sus arcos, en fin, y otro muy seco, porque era el que había salido de la adición de pabellones, etcétera, y que nadie se había ocupado de dar calidad a ese patio, ¿no? El patio tenía un salto, ¿no? Un salto por la topografía, ¿no? Y entonces, bueno, pues teníamos una parte del edificio que tenía un valor histórico reconocible digamos, por los elementos constructivos y las salas que había, y había un resto de edificio que era como un garaje, ¿no? O sea, donde había cosas de hormigón, forjados de vigueta a vista, no sé qué, en fin, un edificio muy degradado, ¿no? Y entonces el planteamiento, es decir, tenemos ya un polo en centro de gravedad de la historia, ¿no? Que es esa parte reconocible, con calidad y tal. Pues nosotros tenemos que crear otro. Nosotros tenemos que crear otro polo, que sea el del presente, el de ahora, ¿no? Y entonces dar la tensión que suele en una balanza, cuando está desigualada cae y no tiene tensión. Pero cuando tú pones 2 pesos iguales, entonces es cuando entra en tensión el brazo, ¿no? Que es cuando está aguantando y como no cae tensión, está realmente aguantando ese equilibrio, ¿no? Y entonces hay que dar otro polo, y el otro polo es que la nueva construcción que hacemos, esto junto con una parte que tiene que salir aquí, que es todo esto que viene aquí en el esquema del concurso, pues tenemos que sacar del fondo algo que tenga presencia y que cree una tensión entre la cual se va a mover toda la intervención. Al mismo tiempo se plantan aquí unos árboles, porque claro, la dimensión de este patio es mucho menor, que además está dividido en 2. Y aquí tenemos de repente un erial prácticamente, ¿no? Y también en cuanto a la dimensión. Entonces, bueno, pues se crea ya una estrategia de intervención en la cual el volumen no cambia, la percepción exterior no cambia, salvo que quitamos unas rejas que le daban un carácter más carcelario. Era carcelario en el sentido que las rejas en el hospital militar estaban para que no salieran los soldados enfermos, para que no contagiaran, no era para que no entrara la gente, pero la gente que quería entrar entraba por la puerta, pero los que querían escaparse salían por las ventanas, ¿no? Entonces se quita, digamos, y se le da un carácter civil, pero simplemente con quitar unas rejas, ¿no? Y actuar en las ventanas. Entonces, ahora ya no os voy a explicar más, ahora vamos a ir entrando en el edificio y acercándonos poco a poco, ¿no? Y entonces, en ese acercarnos poco a poco, vamos a la arquitectura en presente. O sea, en presente quiere decir ya, ahora, ¿dónde miras? ¿Te crea algo o no te crea nada, ¿no? Entonces, aquí tenemos un edificio que en principio es esto,
te vas acercando, empiezas a ver ya que hay una escuela de arquitectura que se ha, digamos, saneado la fachada, entras aquí y este es el zaguán. Y en este zaguán empiezas a tener la idea de lo que va a pasar dentro, ¿no? Que estás reconociendo, por un lado, las huellas, porque todo esto se ven arcos que hubo, aquí no se ve en esta foto, ¿no? Pero restos como un palimpsesto, ¿no? Y sobre eso pues aparecen unos elementos discretos, nuevos, ¿no? Que empiezan a convivir, o sea, empieza a convivir el edificio que acumula intervenciones, tiempo, lo estás leyendo ya, caramba, pues esto debió tener una historia pasada con una acción de presente, no de ahora, y entonces, pues estos elementos, en su forma de presentarse, con su materialidad, con su construcción, te están hablando de algo, pero que tienen que cuadrar en algo, que es en el cariño que le estás dando, ¿no? Que haya unas escalas de aproximación, donde lo que aquí es artesonado, etcétera, etcétera, aquí empieza a tener una escala de aproximación, digamos, para hacer una lectura igualada. Claro, si yo aquí pongo una pantalla de televisión ahí, donde está toda la información del centro, pues claro, desde la pantalla de televisión hasta los ordenadores hay un salto que puede ser demasiado brusco, ¿no? Entonces vamos entrando y ya me acerco a una escala del detalle, porque tengo que pasar por ahí, ya veo una reja, que es un elemento tradicional, pero cuando empiezas a acercarte y empiezas a ver cosas que no tienes que estudiarlas, pero que en su propio talante, por así decir, te están hablando de cosas. Estás viendo una puerta al fondo, que esa puerta también está diciendo algo. Seguimos entrando, entonces tenemos ahí unas bóvedas extremeñas y seguimos viendo la misma puerta, pero ya se asoma el patio antiguo, por así decir, ¿no? Este patio antiguo, te acercas y empiezas a ver otros elementos, entras dentro del patio y ya ves una configuración que no ha modificado nada, pero que tiene un nuevo pavimento, ¿no? El pavimento que había eran unos restos de un pavimento que se hace floral, a base de canto rodado, pero aquí quedaba muy poco, y entonces, en lugar de entrar en una recuperación absolutamente histórica de ese suelo, no había datos, y en restauración o tienes el dato documentado y vuelves al estado, digamos, de una forma científica, al estado primitivo, o no te puedes inventar las cosas, porque cuando te la inventes ya no es restauración, ¿no? Entonces nos permitimos el darle una energía nueva con un carácter, digamos, que parece que al poder ser reconocido al primer instante, para la gente joven, para tal, ya como que es fácil de entrar en ese mundo, ¿no? Entonces seguimos, y el otro patio que tenía ya unas plantaciones que estaban a nivel de suelo con un terrizo, pues yo me imagino 300, 400 alumnos pasando por ahí y los árboles no duran nada, entonces lo convertimos en una especie de maceta en la cual los alumnos se pueden sentar alrededor. Cuando te vas fijando vas viendo que las ventanas es lo mismo, pero tienen ya algo, ¿no? Tienen unos ventiladores que están integrados en la ventana y entonces empiezas a convivir simultáneamente con los dos tiempos, el tiempo que hizo y construyó esas bóvedas y el otro tiempo que lo ha actualizado, ¿no? Entramos ya en el vestíbulo de la escuela y entonces empezamos a ver ya que hay transparencias, que estás viendo el patio al mismo tiempo que el otro, estás viendo las escaleras principales, estás viendo la calle, que es en un sitio que los huecos son pequeños, cada uno es importantísimo, porque de repente te pone en relación con el exterior, ¿no? Y ves un balcón con unas macetas, ¿no? Porque la calle de atrás tiene como 2,5 metros de ancho. Bueno, pues seguimos y estamos aquí y estamos dentro, pero estamos viendo el jardín de fuera a través de una estructura de hormigón, digamos, unidireccional, con unas barandillas, con una especie de cortavientos, y entonces ya empezamos a entrar, estás viendo los reflejos en el vidrio, que ya no es que estás viendo a través, sino que estás viendo lo que rebota del otro lado, ¿no? Y entonces entra en un mundo como muy rico y muy complejo, que no se lo he dado yo, se lo ha dado el propio edificio que ya estaba allí. Yo lo que he hecho es hacer posible que se produzca eso. Pasamos al otro patio, el otro patio, pues claro, es un patio seco y duro. Esto que veis aquí es un rendering que he hecho yo, que no sé hacer nada de esto, pero lo he hecho para que veáis más o menos lo que tendría que ser muy torpe, ¿no? Si lo veis, es torpísimo. Pero claro, no es lo mismo mirar desde aquí y pasar a través de estos árboles hasta el fondo, que tener aquí ya un elemento que redimensiona, que si estás sentado aquí tienes las hojas de los árboles como encima de la cabeza, y que, digamos, explicita el salto
topográfico que se da, ¿no? Hay que hacer esta parte del edificio que crecía, pues hay que hacer, esto es una comunicación para cerrar las circulaciones, ¿no? Porque el edificio, cuando crece, lo que hace es que crece por pabellones y cada pabellón tiene su escalera y no hay un concepto general. Claro, si lo vas a poner a disposición de una función en nuestro tiempo, pues tienes que atender, ¿no? Pero entonces aparece una gran fachada que está orientada de forma que le da el sol, entonces tiene que ser permeable a la vista, pero que no, etcétera, ¿no? Entonces tenemos el salto topográfico, donde esa cristalera es el vestíbulo, por así decir, del aula magna. Aquí veis los arbolitos que tardan 40 años, yo no los veré ya, ¿no? Pero que tardarán en cumplir su misión. Aparece aquí una escalera, ¿no?, que separa estos dos edificios, porque hubo que tirar una que estaba fuera, pero que no servía más que para uno de ellos, ¿no? Bueno, entonces se protege, digamos, las ventanas que dan a poniente, en fin, cosas que todas son muy lógicas, o sea, no hay ninguna. La cosa entonces no son las decisiones que tomas, sino cómo lo haces. Es arquitectura en presente, aquí y ahora. Aquí y ahora es qué haces con un ladrillo que lo están poniendo unos albañiles marroquíes, que en el momento de la burbuja venían del campo directamente, porque claro, aquí se subían a un andamio y ganaban un dinero, y entonces los que sabían estaban en otro sitio trabajando, ¿no? Entonces, claro, como no sabían poner los ladrillos, pues había que aceptar que no sabían poner, y entonces lo que haces es inventar una forma de poner los ladrillos para los que no saben poner ladrillos, ¿no? Y eso le llamaba yo el ladrillo guarrón, ¿no? Que es que usted lo sienta y todo el mortero que sobra lo aplasta, ¿no? Y entonces queda un ladrillo que la gente llega allí y no sabe si estaba ya hecho o no, ¿eh? Y es una circunstancia que surge, ¿no?, al aceptar una realidad, que estos ellos no saben poner ladrillo. Y entonces, si intentamos hacerlo un ladrillo buenísimo, pero está mal puesto, es una chapuza. Si resulta que lo haces de otra manera, esto cuando todavía no estaba pintado era indecente. O sea, tú veías es de esto, pero en cuanto le pasas la pintura, ya el mortero, el ladrillo, todo pasa a ser una superficie con su tectónica, por así decir, y entonces, claro, le tienes que compensar con unas lamas y empieza el juego, digamos, de la profesionalidad, por decirlo de una manera, ¿no?, de todo lo que tú eres capaz de aportar a través de una experiencia, de un saber, de la lectura, de otras cosas. Aquí tenemos otros árboles del rendering, también, para que os imagináis cómo debería ser esto, ¿no? Veis también la riqueza de las fachadas, ¿no?, que cada pabellón tiene su... Y eso también es muy bonito, ¿no?, el que están conviviendo muchos tiempos, ¿no? Esta ya es una vista general, que veis la dureza sin los árboles, ¿no? El bajo cubierta, pues también adquiere, digamos, una capacidad de uso, porque claro, todo esto era un bajo cubierta que tenía 3 capas de escayola, ¿no? Quitabas la primera y salía una segunda, quitabas la segunda y salía la tercera, y cuando ya quitabas la tercera te aparecía una estructura de madera de cubierta, ¿no? En fin, entonces entramos ya en la parte del aula magna, que lo que hace es que toda esa planta que configura el suelo del patio, pues es que está hueco, y está hueco, pero de una manera para arquitectos, ¿no? O sea, no hacemos un salón de actos más o menos que pueda ser más para cine o para tal, ¿no?, sino es un salón de actos activo para toda la escuela. Entonces resulta que tiene unas vigas de 24 metros de luz, ¿no?, que tienen que estar postensadas, que el aula magna no se cierra, digamos, dentro de unas paredes, sino que hay una especie de deambulatorio donde tú puedes pasar y ver más o menos lo que está ocurriendo, ¿no? Esto se ilumina, bueno, ahora lo veremos, aquí lo veis, ¿no?, o sea, el deambulatorio. Al final, esto ya es el frente que da al patio, hay unas pequeñas lucernarios que están dentro de la galería siguiente, y entonces te entra luz indirecta desde el suelo de la galería que está cerrada, ¿no? Mientras que aquí veis, digamos, el efecto de iluminar el borde. Claro, si quieres dar la luz, la das, por supuesto, ¿no? Pero cuando estás a lo mejor en ciertas clases y tal, que estás viendo a lo mejor una pantalla iluminada, pues no estás a oscuras, ¿no? Está, digamos, el borde. Claro, los pupitres querían poner butacas de cine, y yo decía, ¿pero cómo vas a poner butacas de cine en un aula magna para estar trabajando? Se nos van a quedar la gente dormida.
Tuve la suerte de que las butacas que querían poner, después de adjudicadas, pues no cabían en los peldaños, ¿no? Y entonces vinieron corriendo, oye, ¿qué hay que hacer los pupitres? Gracias a Dios, ¿no? O sea, y entonces las tablas esas son tablones en los que se ven las marcas, digamos, en rojo, estas marcas así como industriales, ¿no? Tablón 425A, ¿no? Y otras en negro. La madera está sin cepillar, o sea que no es una arquitectura elegante, sino es una arquitectura, digamos, al dente, ¿no? Donde estás viendo la madera, estás viendo las viguetas, estás viendo la instalación cómo va, o sea, la naturalidad, ¿no?, que surge y que para un estudiante de arquitectura es perfecto, ¿no?, porque estás viendo qué pasa, ¿no? Aquí vemos ya una serie de escaleras, pasillos, detalles, que aunque aquí parezcan muy diferentes, cuando estás allí vas pasando de una cosa a otra y te parece que todo pertenece a lo mismo, ¿no? En un patio que existe, que aporta la dimensión vertical, o sea que las transparencias no solo son en horizontal, y entonces eso es como un juego chino casi, ¿no? Lo que pasa en los bajo cubiertas, cantidad de elementos peculiares, ¿no? O sea, este arco ya estaba hecho, ¿no? Y entonces, pues lo que hay que ver es cómo meto luz, porque hay una de las paredes que es medianera con una parte del edificio del hospital que no llegó a comprar la universidad. Y entonces tienes toda una pared de 50 metros donde no puedes meter la luz. Entonces se hace un lucernario en cubierta y entra la luz indirecta. Esto existía ya, aquí colgaban las sábanas del hospital, claro, no aquí, esto lo desmontamos porque estaba en un estado deplorable, eran unas viguetas eran unas cerchas de hormigón muy bonitas, por cierto, que antes se hacían en las obras a pie de obra, ¿no? Se hacía un encofrado, se ponía el armado, se vertía hormigón, cuando endurecía un poco ponían unos papeles de periódico y tenían un encofrado así de alto del cual salían 5 o 6 cerchas, ¿no? Eso ahora es imposible. Eso hay que encargarlo a una fábrica especial pero si esto se ha hecho, se lo hacía el encargado de obra, y ahora resulta que, y claro, entonces se quitan esas cerchas y se pone una estructura de madera, los pilares que aquí iban a la mitad de la luz, entonces se ponen unas luces largas, y entonces, claro, estás haciendo lo mismo, pero le estás dando una tensión nueva, ¿no? Aquí vemos cómo convive las distintas construcciones, los distintos sistemas constructivos y materiales, y conviven en paz, conviven, digamos, sin tensión, entre otras cosas porque nosotros no hemos intentado de una forma subjetiva añadir diseño, sino que lo que hay ahí son las vigas, con las luces, con las secciones que requieren y sin intentar jugar con esos elementos. Luego esto es, digamos, ahí una especie de collage de todas las situaciones de transición que hay dentro del edificio, de pasar de un sitio a otro, hay secuencias, y es que esto no lo he hecho yo, esto estaba en el edificio y lo que haces es aprovecharlo y entonces aportas una riqueza que para mí supone el haber dado al edificio un tiempo nuevo. O sea, sin negar los tiempos de cada parte, es como si pones ahora el reloj a cero, dice, y ahora vais a empezar a vivir todas juntas, pero donde cada una a su vez tiene su propio tiempo. Muchas gracias.